Está con nosotros aquí en nuestra mesa de trabajo Janina Lojo. Janina es especialista en comercio exterior y finanzas y la verdad que agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Gracias a ustedes, es un placer. Bueno, hablemos en términos sencillos y básicamente para la gente. ¿Cuál es el ABC de todo esto? ¿Qué es lo que debemos entender? Bueno, a diferencia del clima que se está enfriando, la economía mundial se está recalentando. Lo vimos hoy con las reacciones que tuvo el mercado. Para que lo entendamos fácil, la decisión de Estados Unidos fue establecer un piso de aranceles para general del 10%, eso nos afecta a nosotros, Argentina, porque nosotros estábamos vendiendo a Estados Unidos en muchos productos con aranceles por debajo del 10%, y para otros países, por ejemplo, China, Vietnam, la Unión Europea, aranceles mucho más altos, ¿sí? Obviamente hay diferenciaciones, porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, si bien el piso pasa a ser de 10%, acero y aluminio, que se les impuso un 25%, se mantiene ese 25%. Eso no cambia. Eso no cambia. Automóviles, no importa de dónde vengan, tienen el piso del 25%. Esto afecta a México, por ejemplo, con quien tiene un acuerdo de libre comercio y excluyó a lo que tiene que ver las autopartes, en principio, para que las cadenas productivas que están integradas entre México y Estados Unidos no lo sufran tan de golpe este impacto en los costos, porque claramente lo que vamos a ver es suba de costos y hasta que se readapten muchas cadenas productivas, quizás hasta faltantes en las góndolas, como se dice comúnmente. Y en el caso de Argentina, bueno, esto va a impactar en el comercio internacional de la Argentina y en las posibilidades de vender. ¿Para bien o para mal? Y en principio podríamos decir de que hay sectores que van a ver quizás perdida la oportunidad que habían conquistado. Entrar a un mercado internacional es muy difícil. Tenías, por ejemplo, el caso de alimentos, donde en promedio se comercializaba con un arancel a Estados Unidos del 4,6% y ahora el piso pasa a ser del 10%. Entonces hay empresas que se quedan sin margen. Y si se quedan sin margen ya quizás no pueden ni siquiera pensar en el negocio. Después habrá que ver cómo se reorganiza el tablero mundial y qué respuesta da el resto del mundo para saber si tenemos oportunidad de conquistar otros mercados. Para nosotros esta organización que empezó a existir a partir del último año, ¿no? Que no hay déficit fiscal, que no hay inflación, ¿eso nos favorece para enfrentar este impacto? Siempre, si estamos con estabilidad macroeconómica, cualquier problema que venga de afuera lo vamos a poder enfrentar mejor que si estamos atravesando un desequilibrio. ¿Nos quita oportunidades? Yo no diría que nos quita oportunidades, nos da cierta previsibilidad. Estamos en un momento donde estamos encarando un proceso, por ejemplo, de endeudamiento donde quizás que la Fed decida no avanzar en el recorte de tasas no nos ayuda, eso sí. Salir a buscar inversores en un contexto de alta volatilidad es complejo porque hay lo que se conoce como un salto a la calidad. Es un flight to quality. Flight to quality, exacto. Entonces, ¿ahí qué pasa? Vos vas a ver que el inversor va a decir, no quiero un mercado emergente, me voy a lo seguro. Por eso vimos que ayer el oro tocó máximos históricos que no se veían en más de 40 años. Hay que refugiarse en el oro. Ya llegamos tarde. El oro se puso muy alto. Es buenísimo eso. Llegamos tarde. Yo tengo 2 anillos. Yo no tengo. Llegamos tarde porque el oro tuvo su mejor trimestre en 40 años. Claro. O sea, los inversores ya veían esta situación, eso que vos mencionabas antes. Promesas de campaña, sí. Nadie pensó que las promesas de campaña se iban a transformar en este nivel de aranceles que no se vio en 100 años. ¿Sí? Porque es un nivel de aranceles que es comparable al previo Segunda Guerra Mundial, post Segunda Guerra Mundial. Y eso tampoco es bueno para el mundo. Y tampoco es bueno para Estados Unidos. A ver, me parece que hay varios precios que va a tener que pagar, entre ellos el de la inflación. Probablemente. Y ya lo empezamos a ver con la preparación de estos anuncios y con las primeras medidas. Claramente esto, por eso yo te mencionaba, la pone a la Fed en una situación muy delicada, porque la Fed tenía previsto recortes de tasas para el resto del año. Y hoy, por ejemplo, ya hay bancos de inversión diciendo que la Fed no va a poder hacer esos cambios que pensaba, quizás no pueda tocar la tasa en todo el año. En todo el año, porque hay quienes tenían la expectativa de que esto fuera un golpe muy duro sobre la mesa de entrada y que después pudiera dar un poco de marcha atrás, no solamente para negociar en mejor posición, que es lo que ha hecho muchas veces Donald Trump, sino que eventualmente podría llegar a dar un paso atrás para dar un respiro. Después veríamos cómo sigue la estrategia, que parece haber una estrategia diseñada al respecto.
Yo coincido en eso y te digo por qué. Yo creo que se está utilizando el comercio como un elemento de negociación geopolítica. Y si lo vemos, es lo que pasó con Canadá, es lo que pasó con México. Creo que Trump decidió ir por esta estrategia de ataco para defenderme y para decidir yo el tema de conversación y obligar a que vengan a la mesa a negociar conmigo. Esto de que estábamos acostumbrados a un mundo donde la negociación era multilateral y querer ir a la negociación bilateral. Hoy uno de los secretarios diciendo, recibimos a todos los jefes de Estado que quieran venir a discutir el tema de los aranceles e instamos a que no apliquen medidas similares. O sea, en realidad, de todas maneras, las está aplicando, ¿no? No es una amenaza ya. Ya dio... Hasta el sábado no están vigentes. Ok. Hasta el sábado no están vigentes. Vos decís que esta es una ventana de negociación. Queda un día y medio para eso. Queda un día y medio. No. Esta es una ventanita, digamos, de negociación, una pequeña ventana de negociación. Quizás te los aplica, pero nada marcha atrás. Fíjate lo que pasó con México. México los tuvo vigentes creo que un día, lo mismo que Canadá, en algunos casos tuvieron vigentes los aranceles por 1 o 2 días y después dieron marcha atrás. Y si vos me preguntas, ¿hubo una mejora en el costo de ingreso para los productos norteamericanos? No, simplemente un cambio en la política migratoria. Bueno, Janina, acabas de decir algo interesante. Bueno, todo lo que dijiste es interesante, pero este punto en particular me interesó. Queda un día y medio. Hasta el sábado en que se ponen en marcha puede haber novedades. Y justo está el presidente de la Nación allí. Sí. ¿Qué te parece que puede implicar? A ver, tengo preguntas un poquito bizarras para esto, pero tratándose de Donald Trump, eventualmente puede ser también un salto al vacío a la hora de preguntar. No se puede generar con la Argentina un tratado de libre comercio. Lo impiden los estatutos del Mercosur, ¿correcto? Exactamente. Tendríamos que negociar previamente como bloque o lograr una excepción dentro de lo que es el acuerdo con el Mercosur para que nos permitan negociar un acuerdo de libre comercio. Pero sí podríamos ir por un acuerdo de facilidades de comercio. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál sería la diferencia? Claro, eso sería decirle a Estados Unidos, bueno, no te voy a ir por el acuerdo de libre comercio, pero sí voy a tratar de eliminar todas las barreras pararancelarias, que es uno de los reclamos, porque hay un informe que también se presentó que tiene que ver con barreras pararancelarias, y Argentina está medio ahí picando en punta, y bueno, decirle a Estados Unidos, vamos por la facilidad del comercio, simplifiquemos, te elimino toda la burocracia, es una herramienta. Y la otra... ¿Quién a quién elimina? Argentina. Argentina a Estados Unidos. Exactamente. Elimina toda la burocracia para que entren los productos de una manera más fácil, sí, y me bajan los aranceles, o no me subís los aranceles más que estos. No me subís los aranceles más que estos, o buscamos un equilibrio. Y otra cosa que a mí me parece interesante es el tema de la inversión extranjera directa. Estados Unidos es el principal inversor extranjero directo de la Argentina, pero no es Argentina el principal destino de las inversiones de Estados Unidos en la región. Encabeza Colombia. Y hoy, sí, si nos ponemos a ver, por este tema que vos mencionabas, el presidente viaja a los Estados Unidos, quizás lo que también podemos lograr, cuando se logre levantar el cepo, y por eso tanto interés por llegar al acuerdo con el Fondo Monetario, es que el nivel de inversión extranjera directa de Estados Unidos sea mayor. Que eso a la Argentina le permitiría avanzar con reformas estructurales que el Estado no quiere realizar, que quiere que los realicen los privados. Mencionábamos con Mariana al comienzo del programa una mecánica de la que se habló en la Convención Conservadora en ocasión de estar allí con Donald Trump, el presidente de la Nación. Y si bien se dejaba de lado la iniciativa del Tratado de Libre Comercio por las trabas que hay por los estatutos del Mercosur, se habló de la posibilidad de un esquema de trabajar con aranceles recíprocos, es decir, que se pusieran de acuerdo en los aranceles una administración con la otra. ¿Existe esa posibilidad? ¿Puede instrumentarse una posibilidad así eventualmente técnicamente hasta el sábado? Bueno, nosotros tenemos el arancel externo común, que es el que acordamos como bloque, y después tenemos derechos de importación extrazona, que por ejemplo, la semana pasada cuando se modificó lo que es aranceles de importación para indumentaria y calzado, lo que hicimos fue aplicar una modificación a esos aranceles. Uno decide, si dentro del bloque, si va a aplicar para determinados productos el arancel externo común o va a aplicar el derecho de importación extrazona. Pero eso se acuerda dentro del bloque, ¿sí? Y en general, cuando se hace la negociación de esos aranceles específicos, lo que se hace es, se aplica para todos los orígenes, o sea que tendríamos que modificarlo. Lo que sí se puede trabajar es en un esquema de preferencias arancelarias, que eso sí se hace bilateralmente, y ahí vamos al acuerdo bilateral, que es negociar para los productos que demuestran que son originarios de Estados Unidos un nivel de preferencia arancelaria que va, es porcentual.
si yo tengo un arancel del 20%, le aplico una preferencia arancelaria del 50%, del 60%, del 100%, y lo que hago es reducir ese arancel. Okay. Es algo muy técnico, pero que se permite, que ese sí es un trato diferenciado que uno puede aplicar. ¿Cómo lo ves a nivel cambio y modificación del orden mundial, ¿no? A nivel, esto que existe hoy, que es la globalización, la Unión Europea, bueno, esas asociaciones, una mundial y otra, por una parte, por Europa. ¿Cómo lo ves? ¿Eso va a cambiar? ¿Se va a trastocar? ¿Va a haber que reacomodarse en ese orden? Mira, ayer y hoy escuché mucha gente hablando del final de la globalización y me llamó la atención porque también se había hablado del final de la globalización cuando fue, bueno, la pandemia, y la realidad es que es muy pronto para decidir qué va a pasar porque todavía muchos países ni siquiera han decidido cómo van a responder. Yo creo que el mundo está ya está aceptado de que las cadenas productivas están integradas a nivel mundial, de que tenemos que colaborar, que el comercio es una manera de garantizar la paz en el mundo, porque eso es vital, el comercio es importante para garantizar la paz en el mundo. Ahora, sí creo que Donald Trump quiere reorganizar el tablero geopolítico y volver a poner a Estados Unidos en una posición más dominante, porque cuando vemos... Ya la tiene. Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿No es la potencia mundial más dominante? Perdió mucho terreno en el ámbito comercial con China. Cuando vos ves el mapa... Ese es el tema, entonces. Es exactamente, ese es el problema. Es la pelea con China. Es la pelea de entramos todos en el lío. Sí. Y ahí te hago un punto que me parece importante. Es un buen momento para que nos tomemos en serio la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Porque... Eso lo dijo él hoy. Ah, bueno, no te había escuchado, pero es un buen momento. ¿Por qué? Porque Unión Europea, Mercosur tienen un potencial económico que no lo tiene ningún bloque en el mundo. Y es un buen momento para que nos tomemos en serio porque obviamente nos permitiría negociar y pasar a ser otro tipo de jugador en el mundo. ¿Le interesará a Javier Milei ese acuerdo y meterse en esa negociación? Yo creo que le interesa la negociación, pero no sé si vía Mercosur. Me parece él es más amigo de acuerdos de libre comercio, pero de tú a tú. Es decir, sin pasar por el Mercosur. Lo que vos recién explicabas me disparan varias preguntas. La primera de ellas, vos te acordás de la letra de Imagina, de John Lennon, You may say I'm a dreamer, que puedes creer que soy un soñador. Entonces, la pregunta es si es realista, si crees que se puede hacer. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Argentina, sobre algunos de los muchos temas que tienen en común, industria textil, plásticos, el tema metalúrgico, eventualmente alimentos y demás. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo no te cobro más aranceles. 0 aranceles para vos, Donald. Bueno, ¿sabes qué? Entonces en reciprocidad yo también te voy a cobrar 0 aranceles. ¿Eso puede pasar? ¿Pueden ponerse de acuerdo los dos en eso? Ojalá. Yo quiero también ser una soñadora como vos, pero porque creo que sería un potencial muy bueno para la Argentina, pero te diría que a donde tenemos que apuntar hoy también es a lo que se olvidó Donald Trump ayer cuando hizo los anuncios, que es al comercio de servicios. No mencionó en ningún momento cuando hizo los análisis del superávit o el déficit comercial, el intercambio de servicios. ¿Qué significa eso? Que hoy en día la balanza comercial tiene que considerar también la comercialización de servicios, los intangibles que te doy servicio profesional. Un ejemplo muy fácil, ¿sí? Y hoy el mundo está migrando hacia la economía del conocimiento, hacia el intercambio de servicios, y ahí Estados Unidos tiene un enorme potencial, nosotros también. Nosotros somos potenciales exportadores de servicio y de servicios de calidad. Y creo que Argentina tiene una oportunidad enorme en este momento de empezar a ver cómo hace para posicionarse como un gran exportador de servicios. Esto con la Unión Europea tenemos una posibilidad enorme de desarrollo de comercio, y con Estados Unidos también. Y Donald Trump, cuando hizo esa fórmula que empezó a circular hoy, y hizo el superávit o el déficit comercial dividido a las exportaciones, dividido 2, y supuestamente de ahí sacó el arancel, no consideró el intercambio por servicios. Y hay países donde la balanza se da vuelta cuando vos le sumás la exportación de servicios de Estados Unidos. Deja de ser deficitario el intercambio y pasa a ser superavitario por parte de Estados Unidos. Bueno, hablemos de China.
que China tiene bastante que ver lo mismo, Pepe. en todo esto. Hablemos de China. Tenemos que prepararnos para que una China que colocaba una infinidad de productos en los Estados Unidos ahora deba buscar nuevos mercados para colocarlos y empiecen a entrar todo tipo de mercaderías y de cualquier calidad a precio de dumping en cualquier lado, y ahí sí que estaríamos todos en problemas. Bueno, que va a aumentar el nivel de competencia en el mundo y que se va a volver un mundo competitivo, quizás feroz, sí. Por eso es malo este tipo de medidas. Por eso hacemos tanto hincapié que estas medidas le hacen daño al comercio. Ahora, con respecto a 4 letras, que es la que hoy está frenando probablemente el crecimiento de las importaciones de cualquier tipo, que es el cepo. Mientras haya cepo, es muy difícil que ingresen en mercaderías en exceso, porque una de las condiciones que van a poner siempre las empresas chinas es el pago anticipado. Y hoy, salvo que vos importes un bien de capital, no está habilitado el pago anticipado a través del mercado único y libre de cambios. Tenés que ir al mercado financiero. Y para una pyme que recién arranca, es algo bastante difícil de instrumentar, entonces no es tan fácil de que ingresen masivamente. Y después, la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos principalmente exportadores de materia prima, insumos y bienes de capital, no tanto de bienes de consumo como pensamos. Miramos el último dato de intercambio comercial y más del 70% se explica solamente por estos 3 rubros que yo te mencioné. El resto de las importaciones sí son bienes de consumo, tenés ahí automóviles, o sea, importamos lo que necesitamos para producir. Y realmente si se empieza a reactivar fuertemente la economía, las importaciones van a crecer. Está establecido que crecen entre 3 y 4 veces más rápido de lo que crece la producción. Es un tema el cepo, porque te pone esta traba aquí, pero también te evita que te peguen las crisis externas del modo que te pegan. Yo creo que estas iniciativas que llegan de la Casa Blanca y el panorama de guerra comercial ante el escenario que nos pone, si no fuera por el cepo, posiblemente lo estaríamos sufriendo mucho más. Es que lo que necesitamos es tener un banco central robusto para que ante un shock externo pueda responder de la manera que responde el resto del mundo cuando les da un shock externo. Y también tener cierta cintura para entender que a veces las cuestiones van más allá de la economía local. Nosotros cuando vemos a veces que se mueve un poquito el tipo de cambio, enseguida entramos a correr atrás de mirar el tipo de cambio. Hay que ir a comprar, ¿no? Muchos van a comprar. Bueno, y la realidad es que el resto del mundo se mueve el tipo de cambio y no salen corriendo a ver qué hacen con su moneda. Esperan a que pase la tormenta y ven dónde queda posicionado. Y eso me parece que también es algo que es de la mentalidad muy del argentino por todo lo que vivimos. Pero, exacto, te iba a decir, tenemos pánico, ¿no? Que nos pase algo que nos deje otra vez en un lugar donde no podemos recuperarnos, ¿no? Pues es muy difícil caer y volverse a recuperar. Ahora, sin la salida del cepo y con esta tormenta global, ¿nos va a retrasar el crecimiento en la Argentina? A ver, lo que está provocando el cepo claramente es que se dificulte la llegada de inversión extranjera. Por eso. Y la llegada de inversión extranjera es necesaria si queremos hacer el desarrollo de infraestructura que el Estado, comprometido con el objetivo del déficit fiscal cero, no va a asumir. Y si queremos ganar competitividad para exportar más, para vender más, claramente tenemos que mejorar la estructura de la Argentina, la infraestructura. Tenemos el mismo tendido ferroviario de hace más de 100 años. Sí. Necesitamos desarrollar, por ejemplo, el corredor bioceánico para poder unir Océano Atlántico con Océano Pacífico y darle la salida a los productos argentinos. No puede ser que un producto, ¿sí?, que se elabora en una provincia en la República Argentina tenga un costo de flete local más caro que el flete internacional. Tal cual. Yanina, quiero agradecer muchísimo tu tiempo, que hayas estado aquí con nosotros y que nos hayas explicado este fenómeno global que tiene medio espantado al mundo y que a veces desde el punto de vista del ciudadano de pie no se termina de entender bien. No, gracias a ustedes, es un placer y bueno, cuando quieran. Muchas gracias. Por supuesto. Volverás. Sí, claro que sí. Yanina Lojo, especialista en comercio exterior y finanzas.